Gracias, Presidenta. En primer lugar, nosotros queremos agradecer a nuestra compañera Iris Vigo, que en una fecha tan especial para nosotros permitió que nosotros pudiésemos hacer esta intervención. Y naturalmente queremos sumarnos al homenaje a Héctor Rodríguez, un forjador de la unidad del movimiento sindical uruguayo, a la altura de las circunstancias históricas de aquellos tiempos y naturalmente una de las personalidades más influyentes en ese movimiento sindical uruguayo. Así que desde estas bancas nosotros queremos sumarnos también al homenaje que los compañeros de la vertiente vienen realizando del compañero Héctor Rodríguez en los ámbitos correspondientes. Pero como decíamos, nuestro agradecimiento era porque para nosotros es hoy una circunstancia muy especial en la medida que el pasado 14 de agosto se cumplieron 50 años del asesinato de Liber Arce, el primer mártir estudiantil uruguayo. Recordación que vale la pena decir siempre se hizo bajo cualquier condición. La muerte de Liber siempre fue recordada, tanto sea con las libertades democráticas en vigencia o en plena dictadura. La aparición de flores en la escalinata de la universidad, distintas pintadas, fueron la forma que el movimiento estudiantil en particular, pero todo el movimiento popular uruguayo se dio para recordarlo en cualquier condición. Y entonces, hoy que podemos hacerlo en plena vigencia de las libertades democráticas, parecía que el ámbito de la Junta Departamental era más que adecuado para realizar este homenaje. Liber muere el 14 de agosto del 68, asesinado por una bala policial, en una movilización que él protagonizaba en función, esos eran los hechos, en función del avasallamiento de la Universidad de la República. El gobierno de Jorge Pacheco Areco y su ministro del Interior, Jiménez de Arecha, se les había ocurrido que en la universidad se preparaban acciones armadas y había folletos contra lo que era el uso abusivo de una medida sí constitucional, pero que recortaba las libertades democráticas, las medidas prontas de seguridad, y en ese sentido fue allanada la Universidad de la República. En una manifestación, en una movilización en contra de esa medida, es herido Liber el 12 de agosto y muere el 14 de agosto. Su sepelio fue acompañado, se dice, por más de 250.000 de personas. Y siempre insistimos, y más allá del riesgo de repetirnos, el otro día escuché una frase: nada después en el Uruguay volvió a hacer lo mismo. Nosotros hablamos en más de una oportunidad, de una fecha parteaguas, de una fecha que marcaba un antes y un después, pero me gustó esa expresión: nada después de la muerte de Liber volvió a hacer lo mismo en aquel Uruguay que perdía aceleradamente las libertades democráticas. El 68 en general, la escala mundial, es un año extremadamente particular. En todo el mundo, en particular en Europa, en los Estados Unidos y en particular en América Latina, las movilizaciones de grandes masas fueron frecuentes en ese año. Y es cierto que generaban enormes expectativas esas movilizaciones, porque ya marcaban, por cierto, las señas de identidad de un sistema que no daba respuestas a la humanidad como propuesta civilizatoria, un sistema en agotamiento. Y frente a eso, en particular, las masas juveniles reaccionaban. En eso es casi icónico el Mayo francés.
Pero también, como decía, hubo movilizaciones en los Estados Unidos, en México, en toda América Latina en particular. No corriendo, sin dejar de correr el riesgo de cierto esquematismo, lo cierto es que en aquellas sociedades más maduras, más desarrolladas, al menos desde el punto de vista material, esas movilizaciones tenían como centro la lucha por las libertades individuales. Yo reitero, no sin correr el riesgo de cierto esquematismo. Pero en particular en América Latina, esas luchas tenían que ver fundamentalmente con la reacción del movimiento popular todo, y en particular del movimiento juvenil y estudiantil, contra una sociedad, y aún hoy mantiene esos rasgos, por cierto, más allá de lo que se ha avanzado, contra sociedades que tenían como característica principal la injusticia social. La apropiación por unos pocos de la riqueza producida en particular por los trabajadores. Y en ese sentido hay como un rasgo distintivo en todo el movimiento estudiantil de América Latina. Se peleaba fundamentalmente, también, y en la medida además que, como decíamos, era acelerado la pérdida de las libertades democráticas, se peleaba por las libertades. Pero con esa visión de un querer colectivo y con esa visión de pelear fundamentalmente por la igualdad como un camino hacia la libertad efectiva de toda la sociedad. Entonces, está claro que en ese contexto el movimiento estudiantil uruguayo protagonizaba en primera fila el enfrentamiento a ese recorte de las libertades democráticas, pero en particular a un régimen que acentuaba la distribución reaccionaria de los bienes, de la riqueza producida por una sociedad. Recordemos la congelación de los salarios como medida central de ese modelo que se instalaba a cualquier costo. Y ese costo implicó algo inédito para el Uruguay: la muerte de un estudiante, de liberarse ese 14 de agosto. Y lo siguieron de manera inmediata las muertes de Susana Pinto, de Hugo de los Santos, y después será una larga lista de estudiantes, de integrantes del movimiento estudiantil uruguayo, que, como decíamos, en primera fila enfrentaba a ese proceso de decaimiento general de la sociedad uruguaya. Líber fue esa primera víctima en ese contexto, en un contexto además de conformación, y esto también es un rasgo distintivo de todo el movimiento estudiantil latinoamericano y en particular del uruguayo, de conformación de un frente popular no solo para enfrentar a ese proceso de pérdida de libertades, de pérdidas económicas, de pérdida de bienes materiales por parte de los sectores populares, sino también dispuestos a encontrar y a buscar las formas de crear herramientas no solo para enfrentarlo, sino para encontrar formas superiores, superar esas sociedades injustas, como decían. Y en eso son tiempos de forja de esas herramientas, naturalmente. Ya venía la vieja FEUD, ya la FEUD a esa altura era un movimiento estudiantil maduro, pero por cierto colaboró en el Congreso del Pueblo, por cierto, en la conformación de la Central Única de Trabajadores y en la conformación de aquel movimiento popular unido que se sintetiza en aquella consigna de obreros y estudiantes unidos y adelante. Ese es el movimiento estudiantil uruguayo, esa es su historia, y Líber es un hijo, yo diría, paradigmático de ese movimiento estudiantil. Lo es, por cierto, todos los demás mártires estudiantiles
y todos los estudiantes que, no anónimamente, sino con sus nombres y sus apellidos, lo integraron a lo largo de su historia. Lima muere en esas condiciones atroces de un Uruguay que desaparecía. Y entonces uno se pregunta cuál sería el homenaje correspondiente a tanta entrega, a tanta entrega. Y yo, créanme, sin ningún sectarismo, nosotros estuvimos ayer en la inauguración, o el lanzamiento del 16 Congreso de la Unión de Juventudes Comunistas del Uruguay. Y esto lo decimos sin ningún sectarismo, pero el homenaje está ahí y está en todo el movimiento juvenil uruguayo y en todo el movimiento estudiantil uruguayo. El homenaje a Líber, a Hugo, a Susana, a Kluber, a Rodríguez Muela, a Espósito, está ahí, en esa juventud que particularmente la juventud comunista ayer, pero el resto de las juventudes que integran el campo popular gritan. Yo esto lo pensé ayer cuando estuve en el lanzamiento del Congreso. Su grito de guerra hoy es: no quiero ser indiferente. Dicen ellos: la juventud uruguaya ha sabido en más de una oportunidad que la pretensión de terminar la historia fue un nuevo fracaso del sistema capitalista. Nos quisieron adoctrinar: hacé la tuya y no te metás, salvate solo y que el resto reviente. Sin embargo, esta generación supo asumir la responsabilidad histórica de construir transformaciones políticas y culturales, de esas que solo se construyen con protagonismo popular, organización y lucha. Esta juventud, esa juventud que grita: no quiero ser indiferente, quiero estar a la altura de la circunstancia histórica que me toca vivir, es el mejor homenaje para Líber y para todos los mártires estudiantiles. Vamos a pedir, normalmente no lo hacemos, no le damos destino a nuestras intervenciones, pero vamos a pedir en particular que nuestras palabras sean enviadas a la FEU y a la Unión de Juventudes Comunistas del Uruguay. Muchas gracias.